Muy agradecido por la invitación para compartir el conocimiento técnico en este espacio. A tu persona, Alex Sencia, al CAR ANCAO Internacional, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del ANCAO Internacional, al público presente por darse este espacio que, bueno, sábado 9 de la mañana a veces es medio complicado por las actividades en la semana que uno realiza, pero agradezco mucho la presencia de los participantes y, bueno, la dinámica de la presentación. De alguna manera yo voy a estar exponiendo este, y tenemos dos maneras de enfocarlo, ¿no? Como que voy exponiendo y pueden hacer sus preguntas o al final, ya cuando culmine la presentación, ya podríamos tener esa ronda de preguntas. En mi preferencia, por el corto tiempo, yo prefiero que sea como que de corrida la presentación y bueno, y al final ya estaría absolviendo algunas consultas o dudas que puedan surgir a lo largo de la presentación. Bueno, dicho esto, el tema que me toca hoy día exponer es la matriz de riesgos y su impacto contractual. Bueno, sabemos que en la industria de la construcción, las disputas por desviaciones en costo y plazo no se originan en la fase de ejecución necesariamente, ¿no? Se gestan desde la planificación y desde la redacción de cláusulas iniciales, ¿no? Cuando se asignan estas a la redacción del contrato. Bueno, el objetivo de esta presentación de alguna manera es poder dar algunos conceptos y dar algunas metodologías sobre cómo la matriz de riesgo debemos enfocarla no como un mero trámite burocrático para cumplir de repente la normativa actual de la ley de contrataciones, la 32069, o si estamos en el ámbito privado para poder, como el propietario, cubrir respecto a un contrato de construcción, o en este caso el demandante o el cliente, poder tener esta herramienta contractual. O sea, lo que se busca es que una matriz de riesgo bien estructurada y bien conceptuada sea una espina dorsal, ¿no? Del equilibrio económico-financiero de un contrato, actuando desde su verdadera génesis, ¿no? Que es prevenir, ¿no? Las reclamaciones y ser una herramienta muy potente para de alguna manera, pues a lo largo de la duración de la ejecución del proyecto, sirva para poder prevenir conflictos y potenciales controversias, ¿no? Entonces, es importante tener este contexto porque de alguna manera, y bueno, y saludo que en esta nueva ley de contrataciones ya no se tenga como una simple hoja, ¿no? Que esté metido en las licitaciones, ¿no? Bueno, antes de todo vamos a proceder a definir el riesgo, ¿no? Bajo el enfoque de la PMI, del Project Management Institute, o del enfoque de la ISO 31000. Respecto al enfoque de la PMI, bueno, la PMI define el riesgo como un evento o condición incierta que de ocurrir genera un impacto, ya sea positivo o negativo. Positivo es una oportunidad y negativo es una amenaza en uno o más objetivos del proyecto. Y esto se traduce en costo, plazo, alcance y calidad. La clasificación de incertidumbre según la PMBOK, que es como que es una guía, ¿no? Para dirección de proyectos, es dos tipos de incertidumbre, ¿no? Los que son los know y unknowns y los unknowns unknowns. Los know y unknowns vendrían a ser aquellos que nosotros, o sea, como usuarios, podemos identificar y cuantificar de manera cualitativa o cuantitativamente. Se gestionan y mitigan financieramente a través de reservas de contingencia, que estas reservas de alguna manera se incorporan en la línea base, ¿no? Y tenemos los otros riesgos, ¿no? Los que no son identificables, que de alguna manera estas sí o sí se cubren dentro de la reserva de gestión administrativa, a nivel, ¿no? A nivel corporativo o a nivel de sponsor, ¿no? Entonces, estos dos criterios de incertidumbre de alguna manera delimitan un poco cómo están los riesgos al inicio de un proyecto. Respecto a la ISO 31000-2018, bueno, la ISO 31000-2018 es una norma internacional que proporciona directrices y un enfoque común para la gestión del riesgo a la que se enfrentan las organizaciones. Esta ISO define el riesgo como el efecto de la incertidumbre como los objetivos. El efecto es cualquier desviación, ya sea positiva, negativa o ambas, de lo previsto. Por ejemplo, ¿no?
Tenemos una causa, insuficiencia de ensayos de penetración estándar en el expediente técnico. ¿Cuál sería el riesgo? Sería el riesgo de un estado de arcilla altamente expansiva no identificado durante las excavaciones. Porque acá se evidencia que el riesgo apareció cuando ya recién se ejecuta la obra. ¿Y cuál sería el efecto? Bueno, el efecto o un probable efecto sería un sobrecosto por remediación de taludes e incremento del plazo de la ruta crítica en 25 días calendario. Entonces, de alguna manera, estos dos enfoques de definición convergen. O sea, es un impacto, es una condición incierta, un evento incierto que genera un impacto ya sea positivo o negativo. Hay un término que de alguna manera hay que tener en cuenta, ¿no? Para un poco entender esta definición. Y es lo que se denomina el metalenguaje del riesgo. Y este metalenguaje del riesgo, ¿para qué sirve? ¿No? Para identificar y caracterizar de los eventos en el proyecto, que se puedan utilizar una estructura de tres pasos, ¿no? Y eso está recomendado por la PMI y por Hilson, que de alguna manera esta metodología de identificación de tres pasos garantiza la separación científica del nexo causal, aislando lo que pasa es que tenemos un nexo causal, tenemos el riesgo y tenemos el efecto, ¿no? Entonces, la idea de esta separación científica es aislar hechos ciertos o condiciones preexistentes, que vendría a ser la causa, de los eventos probabilísticos futuros, que es el riesgo, y de sus consecuencias cuantificables sobre los objetivos del proyecto, que vendría a ser el efecto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que buscar como actores, como gestores contractuales o administradores de contrato, a los que nos dedicamos a eso, o de alguna manera pues, los que estamos inmersos en los proyectos, ya sea desde el ámbito del cliente, desde el ámbito contratista. Debemos eliminar esas ambigüedades subjetivas y determinar con precisión técnica las fronteras de la responsabilidad. Entonces, acá hay muestro un, bueno, un extracto, ¿no? de cómo sería, pues, la estructura de identificación de estos tres pasos, ¿no? Como dije, primero se identifica la causa, que es el hecho existente. Esto genera una probabilidad de riesgo, que vendría a ser un evento incierto, porque estamos hablando de que es un evento, ¿no? Que no tenemos alguna certeza. Y seguidamente, evaluamos su severidad, ¿no? Que se traduce en efecto en un impacto contractual. Por otro lado, la ACE Internacional, a través de su práctica recomendada 62R11, complementa esta conceptualización precisando que el riesgo representa una condición de variabilidad o un evento discreto que altera el rumbo del proyecto, lo que exige transitar hacia un análisis riguroso, tanto cualitativo como cuantitativo, para calibrar su impacto real en plazo y costo. O sea, como verán, o sea, finalmente, si nosotros tenemos una buena conceptualización de estos tres pasos, identificación de estos tres pasos, lo que va a pasar que vamos a controlar el impacto real en el plazo y el costo. Bueno, acá es un ejemplo práctico para, de alguna manera, pues, de lo teórico pasar a un ejemplo práctico, ¿no? Eh, lo que está en rojo, ¿no? Una reacción incorrecta, ¿no? Ambigua, ¿no? Puso una frase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El riesgo es el retraso por las lluvias en la sierra. O sea, ese es un párrafo que podría darse, ¿no? Ya sea en un ámbito de contrato o un ámbito de una reclamación. Acá podemos ver que se mezcla la causa, que es la lluvia, con el efecto retraso, ¿no? Y se olvida el evento incierto, ¿no? Entonces acá hay una mezcla, ¿no? De causa con el efecto y que después ya en el ex post es imposible de auditar, porque de alguna manera, pues, no tenemos el evento identificado, el evento incierto identificado debidamente. Entonces, aplicando estos tres pasos, la redacción con este metalenguaje, ¿cuál sería, no? Sería un texto, si se dan cuenta, más largo, ¿no? Que es más preciso, o sea, no es tan ambiguo. ¿Y cuál sería el texto propuesto? Sería que debido a que la temporada de lluvias constructivas se adelantó a noviembre, que es la causa, existe la probabilidad de que los accesos a la cantera principal se inunden y queden inoperables.
que vendría a ser el riesgo, lo que causaría un desabastecimiento de agregados, la paralización del frente de asfalto y una consecuente solicitud de ampliación de plazo y mayores costos directos, que vendría a ser el efecto. Entonces, no sé si se dan cuenta, son diametralmente distintas la redacción, donde en el segundo caso, con el metalenguaje aplicando estos tres pasos, podemos ya acotar, ¿no? Riesgo, la causa, el riesgo y el efecto, ¿no? ¿Y cuál sería su consecuencia? Que de alguna manera delimita la responsabilidad, ¿no? Define los registros contemporáneos que deben recopilarse y facilita la demostración de la causalidad en el análisis forense. Hay que acordarnos que cuando llegamos ya a una etapa, como quien dice que el muerto está encima de la mesa, o sea, cuando ya el proyecto o bien tiene problemas o bien culmina y hay que hacer un análisis retrospectivo o análisis forense, entonces es muy importante, ¿no? Los registros contemporáneos y su recopilación, ¿no? Que de alguna manera en estos contratos estandarizados, por ejemplo, en la cláusula 20.1 de FIDIC, donde indica que si un contratista desea reclamar ya sea costo o plazo, no basta con enviar una carta, ¿no? Que es una condición precedente y obligatoria, sino habla de registros contemporáneos, ¿no? Que son documentos como cuadernos de obra, fotografías, parte de equipos, que de alguna manera son contemporáneos. ¿Por qué? Porque son creados exactamente en el momento que ocurrió el evento. Entonces, en conclusión, el metalenguaje del riesgo es algo, es una estructura, es una manera científica de poder estructurar esta forma de poder identificar los riesgos, ya sea pues de manera conceptual o de manera pues escrita, ¿no? Pasemos ahora a la metodología de análisis de riesgo y el front-end loading, el FEL. Bueno, respecto a la metodología de análisis de riesgos, de alguna manera los que estamos involucrados en proyectos hemos tenido la oportunidad de poder evaluar, ¿no? A través de un análisis cualitativo de riesgos, que vendría a ser sí o sí el primer paso, ¿no? En la gestión de proyectos, que básicamente está orientado a hacer esta selección o priorización de riesgos mediante evaluaciones subjetivas y categorizarlas. Los tres más importantes tenemos, por ejemplo, la matriz de probabilidad de impacto, que creo que el que menos ha usado esta matriz, el análisis de FODA y la técnica de Delphi. La matriz de probabilidad de impacto es una cuadrícula, ¿no? Es un formato en el cual tienes dos ejes donde cruza la probabilidad de ocurrencia de un evento incierto con su efecto, que es la severidad, sobre los objetivos del proyecto, que vendría a ser básicamente costo, plazo y calidad. Y esta metodología permite asignar una puntuación para, de alguna manera, priorizar, ¿no? Su tratamiento. El análisis de FODA, esto hasta la universidad lo hemos llevado, ¿no? Es la examinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para ampliar esta identificación de riesgos internos generados por la organización. Y la técnica Delphi, que vendría a ser un método de consulta anónima de expertos mediante cuestionarios secuenciales para alcanzar un consenso sobre la probabilidad y el impacto de los riesgos, evitando así un sesgo de autoridad en el equipo. Aquí, bueno, puse como que pantallazos para hacerlo más gráfico, de repente la explicación. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo tenemos una matriz de probabilidad de impacto, donde de alguna manera lo que está en rojo vendría a ser una zona crítica. ¿Por qué? Porque es un riesgo identificado en el cual tiene una alta probabilidad y un alto impacto, ¿no? Y está en una zona roja, ¿no? La zona ámbar vendría a ser una zona intermedia, donde estarían catalogados los riesgos moderados intermedios, que es importante identificarlo, sí, y nos da como que una situación de monitoreo constante, ¿no? Para evitar que estos riesgos que están en esta zona escalen hacia la zona crítica. Y la zona verde vendría a ser los riesgos bajos, que son aquellos riesgos que son aceptados, ¿no? Que si bien es cierto no son descartados, pero que se mantienen en una lista de observación. Eh, Aquí es importante decir que no todos los riesgos merecen la misma atención. O sea, acá lo importante es poder clasificarlos a través de esta fórmula, ¿no? De probabilidad e impacto, ¿no? Que nos permiten tener mapeado visualmente o a través de una matriz estos riesgos en nuestro control de gestión de proyectos, ¿no?
Bueno, como ya lo dije también, el tema del FODA, básicamente, esta es una matriz organizacional, ¿no? Que como que separa dos identificaciones de riesgos, ¿no? Aquellos que son los riesgos productos, ¿no? De nuestras fortalezas y debilidades, y aquellos que son de origen externo, como las oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros le damos más énfasis internamente en gestión de proyectos a las oportunidades y amenazas. Y por último, tenemos la técnica de Delphi, ¿no? Que de alguna manera esta técnica lo que hace es eliminar la subjetividad, o sea, es como que se reúne un grupo de expertos en la cual puede estar desde el CFO o el director hasta el gestor de proyecto, pero que tienen como que una encuesta anónima, ¿no? Y esta encuesta anónima, ¿qué es lo que busca? Es, de alguna manera se hace una lista de riesgos y cada uno opina, ¿no? sobre su nivel ¿no? de riesgo, ¿no? Ante ciertos eventos identificados. Entonces, esto se va convergiendo de acuerdo a la cantidad de rondas que se hagan en esta técnica, ¿no? ¿Cuál sería acá la característica, ¿no? Que ninguno debe saber la opinión del otro para evitar esos sesgos de autoridad, ¿no? Debe haber una retroalimentación controlada en la cual los expertos ajustan su visión tras ver los argumentos del grupo y finalmente viene la convergencia. O sea, esta técnica, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en la primera ronda, todos opinan, puede haber una gran dispersión. Acá, por ejemplo, acá muestra un nivel de estimación del 90% y un promedio del 45%, o sea, como que se mueve en un umbral entre 45% y 90%. ¿Qué significa? No? Que, por ejemplo, un riesgo de criticidad alta para uno es muy alta o alta al 90% y para otro es como que podría ser una criticidad media, ¿no? Entonces, conforme van teniendo estas como que encuestas y publicación de resultados, ya las personas se van formando una idea de que no necesariamente su opinión puede ser extrema o baja y van convergiendo de acuerdo a estas rondas de encuestas, ¿no? Y finalmente acá como se ve en este ejemplo bueno gráfico, que esta es una convergencia en 4 rondas, ¿no? Donde finalmente la ronda número 4 ya se genera el consenso final. Entonces, aquí el éxito de esta técnica simplemente es porque nadie sabe la opinión del otro. O sea, el experto o el gestor operativo no necesariamente puede saber lo que dice su jefe inmediato, ¿no? Entonces, ese es un poco guarda ese anonimato. Pero todas estas metodologías son cualitativas, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos las otras metodologías, que son las cuantitativas, ¿no? Que es la que establece la ACE internacional, en la práctica recomendada la 62R11, donde de alguna manera en esta gestión moderna de proyectos se exige, ¿no? Una evaluación cualitativa, ¿no? ¿No? Para modelar probabilísticamente los impactos reales en plazo y en costo. Aquí, bueno, se utiliza como que una integración, ¿no? La simulación de Monte Carlo y el valor monetario esperado para medir el efecto combinado de las incertidumbres sobre el cronograma, que vendría a ser el plazo, y el costo, que es el presupuesto. Entonces, esto sirve para que, o sea, esta herramienta sirve para qué? Para de alguna manera tener una decisión financiera, o sea, y genera un nivel de confianza, porque acordámonos que cuando como de repente hemos participado en presupuesto de licitación y estamos en un proyecto que es financiado por el BID o por estos bancos multilaterales, ellos exigen un nivel de confianza en el cual se debe integrar lo que uno sabe hacer, que es el presupuesto y plazo, y lo que de alguna manera, pues, este abanico de riesgo del proyecto deberían considerarse ya matemáticamente con probabilidad, son una incorporación para poder ver estas contingencias, ¿no? Estadísticamente, estos bancos multilaterales aceptan un proyecto cuando tú le muestras de que tienes este nivel de confianza al 80%. O sea, ¿eso qué significa? Que tienes el presupuesto inicial del proyecto y tienes un nivel de confianza que al 80% de él te cubres con un monto de reserva de contención, ¿no? Y bueno, y esto está necesariamente ligado, o sea, este modelo matemático necesariamente está ligado a la madurez de la ingeniería base, lo que se le conoce como el front-end loading, ¿no? El FEL.
Acá, bueno, esto sí lo he simulado, ¿no? Por ejemplo, un megaproyecto de complejidad alta, donde vemos en el color, bueno, en la parte izquierda, vemos el costo base del proyecto, ¿no? De 4.500 millones de dólares, donde si asignamos inicialmente al 50% de confianza, es como hemos reservado una contingencia de 354 millones de dólares. Entonces, finalmente, en este primer, ¿no? Hito, se puede decir, ¿no? Tendríamos un total de 4.884 millones de dólares. Ahora, si queremos cumplir con el requerimiento, en este caso, como es un megaproyecto, ¿no? Y podría ser financiado por estos bancos multilaterales, nos exigen el P80, o sea, al 80%, ¿no? Donde conservamos esta línea base presupuestada y tenemos una contingencia mucho mayor, ¿no? Que podría ser 816 millones. O sea, es como que un poco más del doble, ¿no? De la contingencia inicial al 50%. Entonces, en este gráfico de la derecha, esos dos valores, el de confianza 80% y de confianza al 50%, están dentro de un umbral, ¿no? Y ese umbral es donde se manejaría el proyecto con su incertidumbre. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si muy independientemente de que sea un requerimiento de la banca multilateral, de repente puede ser un proyecto con financiación autofinanciado o un proyecto en la cual no necesitas este requerimiento de la banca multilateral? ¿Qué hubiera pasado si el equipo de proyecto y el sponsor hubiera aprobado pues, un proyecto con una vigencia que es al 50% de confianza? Como acá en África, es una gráfica en la cual tenemos el tiempo del proyecto, que son en meses, versus el costo acumulado. Entonces, si nosotros en la segunda, o sea, en este umbral, acá podemos ver, ¿no? Según la leyenda del P50 vendría a ser toda esta línea punteada negra. Por ejemplo, ¿no? En el mes 27, el proyecto reporta un costo acumulado de 3.450 millones. O sea, ¿eso qué significa? Si nosotros hacemos acá la intersección, o sea, al 50% de reserva, ya nos hubiéramos pasado, ¿no? Esa contingencia inicial del 50%. Entonces, ¿eso qué significa, no? Que al no tener esta confianza del 80%, nuestro proyecto ya tendría problemas. Ya tendríamos sobrecostos. ¿Y eso se traduce en qué? ¿No? De que de repente el contratista pueda comenzar a reclamar o a paralizar la obra, a reclamar, a tener pues retrasos en el proyecto porque podría ser por una mala estimación de esta contingencia, y esta contingencia se podría malestimar entre comillas debido a que no contempló una adecuada identificación de los riesgos del proyecto, o capaz el proyecto no tenía manera de poder tener esta posibilidad de poder identificar estos factores de riesgo, ¿no? Que por eso ya de acuerdo a estos análisis ya más estrictos, es necesario de que cuando no se tenga esta posibilidad de poder conocer el abanico de riesgos, entonces necesariamente el que presupuesta o el que gana la licitación va a necesitar cubrirse con una mayor contingencia. Es por eso que el 80% en este tipo de megaproyectos es importante considerarlo para que de alguna manera en el tiempo se pueda controlar y se pueda mitigar adecuadamente. La primera mitigación acá vendría a ser la mitigación económica, ¿no? Hablemos del Front-End Loading, ¿no? El FEL. ¿Qué es el FEL, no? El FEL vendría a ser una metodología enfocada en la maduración progresiva, ¿no? Y la definición detallada del alcance técnico en sus etapas tempranas antes de la firma del contrato. O sea, esto básicamente es como una curva de progresión de maduración del proyecto, ¿no? El FEL tiene tres capas, se puede decir, ¿no? El FEL 1, que vendría a ser la visualización, que es la identificación de la oportunidad de negocio, que como se pueden hacer una idea, en esta etapa es como que es lo que el sponsor y en este caso el propietario del proyecto va a tener que de alguna manera identificar cuál es la necesidad, ¿no? Y la oportunidad de negocio
en función a esa necesidad, ¿no? Tenemos el FEL 2, ¿no? Que es la conceptualización. O sea, una vez identificado esta oportunidad de negocio, se selecciona la alternativa técnica preferida, ¿no? O sea, como que vas delineando estas alternativas y la que te parece, ¿no?, adecuada es la que eliges. Pero para finalmente tener pues ya ¿no?, la determinación de que tu proyecto técnicamente tiene que ir, al menos tiene que haber una definición, ¿no?, de una ingeniería básica y un plan de ejecución. El FEL 3 no significa que es una ingeniería de detalle, sino es una ingeniería básica. Y sabemos que nuestros proyectos, en general en la región, padecemos de esta falta de ingeniería básica adecuada, ¿no? Entonces, estudios globales, ¿no?, de benchmarking, ¿no?, como es de Merrow 2011 o del CII 2013, demuestran que aproximadamente entre el 66% y el 80% de las desviaciones en megaproyectos no se deben al tema de diferencia de precios unitarios o a una situación de proyecto, ¿no?, sino se debe a la inmadurez de la ingeniería base durante el front-end loading, ¿no? Esta tendencia, de alguna manera, es ratificada por los análisis forenses modernos, que es la consultora HKA en el 2025, que identifican que la deficiencia de diseño y alcance es el principal detonante de las disputas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que un FEL maduro, o sea, FEL nivel 3, es el indicador estadístico más robusto para garantizar la viabilidad del proyecto en términos de costo, plazo y seguridad. Aquí, bueno, acá dejo ¿no?, los pie de nota para que, si quieren, ahí pueden investigar un poco más de este tema. Eh, Edward Merrow bueno, es el fundador del IPA, ¿no?, que es el Independent Project Analysis, ¿no?, que es una consultora global que de alguna manera audita los grandes proyectos petroleros, mineros, e industrias más grandes del mundo, ¿no? Entonces, esta estadística del entre 66 y 80% de alguna manera es un análisis real, ¿no?, de una estadística de 300 megaproyectos en todo el mundo, ¿no? Y aquí tenemos el Construction Industry Institute en 2013, donde, bueno, de alguna manera esta institución es un consorcio de investigación académica y empresarial. Es uno de los más prestigiosos en el mundo. Y de acá, de alguna manera, formaliza una metodología de un índice para medir qué tan maduro es tu ingeniería, ¿no? Es tu ingeniería del proyecto, ¿no? Estos datos, que también complementan un poco esta estadística, reflejan, ¿no?, básicamente un estándar de Estados Unidos e internacional de la planificación temprana, ¿no? Y bueno, y la HKA, que vendría a ser una de las firmas líderes mundiales, ¿no?, en ingeniería forense y resolución de disputas. Eh, la estadística que voy a mostrar así rápidamente en los dos siguientes slides es producto de una investigación de cientos de arbitrajes y reclamaciones reales, ¿no?, que han sido ejecutados a nivel global, ¿no?, en todos los continentes. Aquí rápidamente paso a mostrar esta estadística. Como verán, bueno, hay una publicación que es el HK Cruz Insight, que es la publicación anual de esta consultora, que analiza la causa raíz de las reclamaciones y disputas en importantes proyectos de la capital a nivel mundial. O sea, en este año hicieron una estadística con 2.204 proyectos en 114 países y un CAPEX, ¿no?, de promedio de 1.5 billones de dólares, ¿no? Como verán, pues acá están de alguna manera los continentes más importantes, ¿no? Tenemos África con 61 proyectos, América 703 proyectos, Asia 147, Europa 583, Medio Oeste 531 y Oceanía 179. Y acá están las causas principales, ¿no? Tenemos el cambio de alcance, un diseño incorrecto o que de alguna manera la información de diseño fue entregado tarde o tardíamente, ¿no? En América, que es nuestro continente, acá tenemos que es cambio de alcance, que es mano de obra deficiente y el diseño fue incorrecto. Acá a la derecha están los top 12 factores
bueno, de alguna manera que han sido sacados de todos estos proyectos, de esta data, ¿no? De esta data estadística de todos los proyectos, ¿no? Donde el top que es causa de reclamos y disputas es básicamente los cambios de alcance que bordean alrededor del 35%. De ahí tenemos el 20% del diseño era incorrecto, tenemos después la información de diseño que se entregó tarde, ¿no? De ahí tenemos el diseño estaba incompleto, tenemos deficiencias en la mano de obra o calidad en la ejecución, tenemos acá las fallas en la gestión y administración del contrato, tenemos el acceso al sitio o frente de trabajo que fue restringido o fue muy tardío, tenemos problemas de interpretación del contrato, tenemos las condiciones físicas que eran imprevistas, el problema de flujo de caja y pagos, y las aprobaciones fueron tardías, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, este es como que es un importante mapeo, ¿no? De los principales factores que causan, ¿no? Reclamos y disputas. Y bueno, y acá, bueno, este es lo mismo del gráfico anterior, pero un poco más bonito, donde acá, si aterrizamos al tema del continente americano, que tenemos que el 25.7% es cambio de alcance, que el 20.5% es deficiencias en la mano de obra, que el 18.3% de los proyectos pues, por un diseño incorrecto, que el 17.4% de los proyectos tienen condiciones físicas imprevistas y que el 16.8% de proyectos es diseño incompleto, ¿no? Entonces acá como conclusión que la calidad de la mano de obra y los problemas de diseño son las principales causas de conflicto en el continente americano, ¿no? Estos son datos estadísticos importantes a tener en cuenta. Bueno, y si seguimos un poco con la explicación, entonces eh, es importante saber que el FEL es un cimiento del análisis cuantitativo y contractual, ¿no? En un análisis cuantitativo de riesgos exige la validación previa de la ingeniería base, como hemos visto que el FEL 1, 2 es previo al FEL 3 y el FEL 3 vendría a ser como que ya la ingeniería base propiamente dicha, ¿no? Donde es necesario aplicar simulaciones matemáticas a una ingeniería inmadura, arrojará reservas de contingencias ilusorias o engañosas. O sea, acá hay una terminología, ¿no? Si tú ingresas basura, sale basura, o sea, garbage on, garbage out, ¿no? O sea, es importante para poder aplicar esta metodología del FEL, para llegar a un nivel FEL 3 y que pueda converger con un análisis cuantitativo de riesgos, que los datos de entrada no sean, pues, algo, pues, que no está de alguna manera soportado en la realidad, ¿no? Es por eso que pretender transferir el riesgo integral a un contratista, o sea, en un esquema llave en mano o un EPC, utilizando una ingeniería en nivel FEL 1 o FEL 2, de alguna manera lo que va a hacer, por más esfuerzos que uno haga, ¿no? La parte científica y todo, o sea, va a desnaturalizar esta matriz de riesgo y necesariamente la consecuencia va a ser el conflicto con las partes, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es el mensaje, ¿no? El mensaje vendría a ser que debemos tener una mitigación preventiva, ¿no? Un ex ante, no un ex post. ¿Qué significa eso? Significa madurar el diseño hasta la fase 3, FEL 3, ¿no? Que de alguna manera esto reduce drásticamente estas contingencias físicas que pueden ocurrir en campo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la prevención forense, ¿no? Evita que la obra sea desbordada por una avalancha de solicitudes de información que son los RFIs y órdenes de variación, cerrando a la puerta del arbitraje internacional. A los que nos dedicamos a los peritajes y a los arbitrajes, desde el campo técnico, esto es muy importante, ¿no? Porque un proyecto donde tiene demasiadas solicitudes de información no es un proyecto maduro en diseño. Bueno, ahora pasemos un poco cómo se utiliza la gestión de riesgos en el Perú. Bueno, aquí, antes del cambio de ley, teníamos con la directiva, la 012-2017 de la OCE, teníamos una matriz de riesgo genérica y estática, que es como que unas plantillas que están colocadas en anexos y que de alguna manera pues no hay una conversación con la realidad de la obra. Ahora con la nueva ley, la 32069,
la gestión de riesgos se convierte en el eje transversal obligatorio de la contratación pública. La OEC, bueno, antes era la OCE, sanciona con la nulidad del proceso de selección, la omisión o la deficiente estructuración de la matriz de riesgos en la base de licitación. Ahora los que han tenido oportunidad, ¿no?, de tener expedientes técnicos y tener pues también acceso a las bases, hemos podido ver, ¿no?, que de alguna manera ya pues la entidad se preocupa que exista ya esta herramienta de gestión desde la base de licitación y que no solamente esté como papel, ¿no?, sino que tenga pues algún sentido, ¿no?, esta evaluación de riesgos que se hace, que se le exige, ¿no?, en el proceso de selección a los postores. Y bueno, aquí es un tema de parametrizar, ¿no?, riesgos específicos, porque sabemos de que, por ejemplo, el saneamiento legal, físico legal, la geología de terreno o la ambigüedad de entregables o la cadena de suministro es algo que hay que tener pues bien parametrizado para que de alguna manera esto se vea reflejado en una matriz de riesgo adecuada. Y bueno, aquí cuál sería pues el pilar de cambio, ¿no? Ahora con la nueva ley es estricta, ¿no? Es obligatorio, ¿no? O sea, la matriz es parte indivisible del contrato desde la licitación. Es algo muy importante, porque de alguna manera, de acuerdo al ámbito público, esto da una seguridad jurídica para las partes, ¿no? Hay un área técnica estratégica, ¿no? O sea, la identificación dinámica de riesgos en fase de formulación. O sea, esto genera pues, anticiparse un poco, ¿no?, a lo que antes no se hacía, ¿no?, en la cual esta identificación dinámica de riesgos tiene desde el ámbito de la entidad al ámbito del contratista, que de alguna manera pueden identificar estos riesgos antes de la ejecución, ¿no? Entonces, eso se traduce en una calidad del expediente. Y la resolución en tiempo real, que justamente es con la implementación de la JPRD o los Dispute Boards, que evitan estas paralizaciones o estas potenciales controversias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, ¿no?, el valor de esto? Depende de la continuidad de la obra. Bueno, acá pasemos a hablar de los modelos contractuales colaborativos en el Perú, ¿no? Bueno, es de conocimiento de todos que después del tema del fenómeno del Niño hubo pues la reconstrucción tras de los desastres y megaproyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN, ¿no?, que consolidó el uso de contratos estándares de gobierno a gobierno como el NEC 3 y el NEC 4. ¿Cuál es la gestión dinámica de riesgos del contrato NEC, ¿no? Que de alguna manera es el registro de riesgos, es un registro vivo, ¿no? O sea, no es un documento contractual estático, es una herramienta de gestión continua en el proyecto, ¿no? Luego tenemos las alertas tempranas, los early warning, ¿no?, que son de alguna manera mecanismos obligatorios de notificación ante cualquier evento incierto que afecte el costo o el plazo o la calidad del proyecto. Tenemos también algo importante que son las reuniones de mitigación, que son los espacios mandatorios que están liderados por el gerente de proyecto, de acuerdo, ¿no?, a los contratos NEC, para resolver técnicamente las alertas mediante planes de acción en conjunto, evitando que la disputa escale, ¿no? Eh, por el lado de FIDIC, en el 2017 introdujo un cambio al incorporar expresamente en la subcláusula 8.4 la advertencia anticipada, ¿no? Prevento, Eh, le paro. esta advertencia anticipada, ¿esto qué significa, no? Es como que obliga a cada parte y al ingeniero a avisar por adelantado de cualquier evento o circunstancia futura, que puede ser conocida o probablemente conocida, en la cual pueda afectar negativamente al trabajo del personal del contratista, afectar el rendimiento de las obras o incrementar el precio y retrasar la ejecución de las obras. También tenemos las reuniones de gestión, que es la subcláusula 3.8, ¿no? Esto converge o conversa con la subcláusula 8.4, porque de alguna manera estas reuniones están diseñadas para fomentar, ¿no?, la comunicación efectiva, la cooperación, la colaboración, discutiendo acuerdos sobre trabajos futuros y abordando los problemas en la mesa, ¿no? En este caso, pues, el ingeniero, que es la figura del ingeniero, tiene la obligación de levantar actas, registros de estas reuniones, enviar copias a los asistentes, asegurando que cualquier acción acordada esté de conformidad con el contrato, ¿no? Y también en el fin de 2017 evolucionó la Junta de Resolución hacia el DAAF, ¿no?, que es el Dispute Avoidance Adjudication Board, ¿no?,
que es de alguna manera que faculta, ¿no?, para brindar una asistencia informal y evitar que los desacuerdos se escalen a controversia, ¿no? Eso lo pueden ver en la subcláusula 21.3. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta, que es la teoría de la asignación equitativa de riesgo, ¿no? Los principios de Abrahamson, de Max Abrahamson. Bueno, Max Abrahamson es un jurista irlandés, ¿no?, que de alguna manera conceptualizó la doctrina legal en el año 73, definiendo los principios teóricos de la asignación equitativa de riesgos. Él publicó un artículo en el 73, el Contractual Risk in Tunneling, How They Should Be Shared, Tunnels and Tunneling, que es la revista, en la cual publicó estos 5 principios, ¿no? Estos 5 principios ya es como que los principios de Abrahamson es como una doctrina internacional, ¿no?, que rige de alguna manera la gestión contractual de los contratos. ¿Y qué establece esta doctrina, no? Establece que un riesgo debe ser asignado a una parte contractual, sí, solo sí, si el riesgo está bajo su control directo o puede evitar su concurrencia de manera más efectiva. Sí, solo sí, si posee la capacidad técnica para mitigar o gestionar el impacto físico del evento una vez materializado. También este riesgo debe ser asignado a aquel que pueda transferir el riesgo económicamente mediante seguros de mercado, ¿no?, los famosos que tienen estas pólizas de los proyectos, ¿no? También la asunción del riesgo genera un incentivo económico para actuar con diligencia. Y si el riesgo se materializa, el costo de asunción directa es inferior a la prima de riesgo que la otra parte cobraría por asumirlo. Entonces, con estos cinco principios, eh, debemos de regirnos para, de alguna manera, pues, tener esta óptica de prevención en lo que es asignación de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una asignación inequitativa? O sea, lo contrario, ¿no? Van a pasar dos cosas, ¿no? Que las ofertas iniciales van a poner primas de riesgo más altas, o sea, más especulativas, ¿no? Entonces, eso va a generar un encarecimiento de las ofertas, ¿no? Y lo otro es el comportamiento oportunista, ¿no? Porque lamentablemente eso pasa y eso pasaría, ¿no? Ante la ocurrencia del riesgo, el contratista se verá forzado, ¿no?, a reducir la calidad técnica o, en este caso, a recurrir a un claimsmanship, ¿no?, que deben de ser las reclamaciones agresivas, ¿no?, para recuperar márgenes mermados. Entonces, hay contratistas que se dedican a eso, ¿no?, que se dedican a documentar y a reclamar ante una situación de riesgo que capaz desde la concepción contractual o de proyecto fue asignada de manera inequitativa. ¿Cuál sería el impacto de una matriz deficiente y estática? O sea, ¿cuál sería el costo de esta inacción, ¿no? Bueno, tendríamos un escudo legal pasivo, ¿no?, que vendría a ser que si una matriz que no se actualiza ni monitorea pierde su valor preventivo, es como que un papel más en el contrato, ¿no?, y se degrada en un mero documento de defensa ex post para litigar hasta el final de la obra, ¿no? Eso significa que no hubo un adecuado manejo de riesgos en el proyecto. Lo que hemos dicho, ¿no?, la cultura del claimsmanship, ¿no?, reclamaciones agresivas, ¿no?, ante contingencias incontrolables y no mapeadas, el contratista puede adoptar una postura reactiva, priorizando la acumulación ¿no?, de cartas de comunicaciones sobre el avance físico de la obra. Tenemos la proliferación de reclamos globales, los global claims, ¿no?, que al carecer de un registro de riesgo contemporáneo que aísle la causa, el efecto de cada evento, el contratista puede presentar reclamos masivos de sobrecostos totales, ¿no?, que puedan resultar como que opacos o altamente rechazados en el análisis forense. Estos son los claims, o sea, que si no están bien sustentados, finalmente cuando ya llegas al análisis forense, son desestimados o pueden ser atacados, ¿no?, en un arbitraje, ¿no? El fracaso de las alertas tempranas, ¿no? Si no existe este monitoreo dinámico, los riesgos operativos inminentes se ocultan o se ignoran hasta que se impacta de forma irremediable en la ruta crítica y en el flujo de caja del proyecto, que son dos cosas muy importantes, ¿no? Controlar el plazo y controlar el equilibrio económico-financiero del contrato, ¿no?, del proyecto.
Y bueno, y el tema colapso arbitral, ¿por qué? Porque estas desviaciones que pudieron mitigarse técnica y financieramente en el campo o en obra, mediante la cooperación, escalan de forma inevitable a litigios internacionales destructivos y paralizaciones. ¿Cuál sería el impacto contractual? Bueno, el efecto del impacto, ¿cuál sería, no? El efecto contractual es la conversión técnica y jurídica de un evento materializado en campo hacia sus consecuencias en la línea base del proyecto. O sea, básicamente esto se traduce en extensión de plazo o de tiempo y o en compensación económica. Ese es el impacto directo, ¿no? ¿Qué tipología de impactos existen según asignación de riesgo? Los aquellos que son, por ejemplo, los riesgos retenidos, ¿no? Que es del propietario. Su ocurrencia genera derecho a tiempo, ¿no? A costos y habitualmente un margen de utilidad, como por ejemplo, ¿no? Las entregas tardías de terreno o errores en la ingeniería base. Los riesgos transferidos que son del contratista, por ejemplo, es un evento no excusable ni compensable, ¿no? El contratista asume los sobrecostos operativos y la posible aplicación de penalidades por demora, ¿no? Tenemos también los riesgos compartidos, ¿no? Que es la fuerza mayor, ¿no? Que típicamente otorgan tiempo para eximir las penalidades, pero esta compensación de costos va a depender mucho de la naturaleza del evento, si es natural o político, y de la matriz o de la regulación local del país, ¿no? Eh, ¿Cuál sería pues un poco este filtro administrativo, ¿no? Es como que, ¿no? Este tamiz que uno estudia al inicio de la controversia, ¿no? Que vendría a ser el aviso temprano, ¿no? Es como que la viabilidad de reclamar un impacto técnico depende en gran medida de cumplir con los plazos de comunicación del contrato, lo que permite al equipo tomar medidas de mitigación oportunas. Bueno, en los contratos estandarizados, específicamente en el FIDIC, hay momentos en los cuales esto se puede plasmar, ¿no? Estas comunicaciones. Y en el caso del NEC, que es como que un concepto más colaborativo, existen estas alertas tempranas, ¿no? Y bueno, y el riesgo de caducidad, ¿no? El time bar, ¿no? Que es omitir una notificación debilita drásticamente la posición del reclamante, ¿no? Y lo expone al riesgo de perder su derecho de tiempo y de costo. Ojo, ¿no? Eso va a depender un poco también de la regulación local, ¿no? Aunque en la práctica esta regla puede flexibilizarse, por ejemplo, si la otra parte ya conocía el problema o no sufrió perjuicio alguno. O sea, va a depender mucho, ¿no? De esta excepción que supone un alto riesgo para la gerencia del proyecto. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones, bueno, es un poco una síntesis de lo que hemos visto. Eh, Podemos decir que la matriz de riesgos debe superar su rol procedimental histórico y posicionarse como una herramienta, una verdadera herramienta estratégica central de la gestión del contrato. La madurez de la planificación temprana, ¿no? Que es el FEL, el Front-End Loading, ¿no? Y el rigor de los enfoques de gobernanza y la inversión pública, ¿no? Son los mejores predictores del éxito del proyecto. Aplicar la teoría de la asignación equitativa de riesgos, utilizando el principio de Abrahamson, no es una concesión comercial al contratista, ¿no? Sino la única vía para evitar el cobro de primas especulativas artificiales y proteger el presupuesto del proyecto. Tenemos la transición hacia modelos como por ejemplo el NEC 4, ¿no? Que incentivan financieramente la mitigación conjunta de riesgos mediante esquemas de costo meta, los target cost, ¿no? Que disminuye drásticamente la litigiosidad del sector. Tenemos también relegar la matriz a un mero escudo legal post. Esto destruye un poco esta colaboración operativa, ¿no? Una gestión deficiente y sin monitoreo fuerza al contratista hacia un comportamientos oportunistas, ¿no? Como hemos hablado, el claim shift y condena a que la infraestructura tenga litigios destructivos, ¿no? La materialización del riesgo exige una precisa conversión técnico-legal para lograr la compensación, ¿no? del tiempo, de costos. Sin embargo, la razón técnica sucumbe ante la negligencia administrativa, ¿no? La disciplina en el aviso temprano es el filtro ineludible para evitar la caducidad de derechos. Entonces, de alguna manera, estas son las conclusiones y recomendaciones que se han generado a partir de impartir estos conceptos y estas metodologías de matriz de riesgos. Y agradezco mucho la atención de los oyentes y bueno, estoy ahí atento para sus preguntas.